Y la campana no suena y aún sigues de pie, si aún tus sueños anhelas otras experiencias, vas a conocer. Aprovecha tu tiempo de una vez. Otra mirada sé que empiezas a tener. Otra mirada escuchas desde el corazón. A tener otra mirada, escuchas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos. Iniciamos la segunda temporada de Otra Mirada. Un placer enorme, un orgullo inmenso volver a reeditar este producto que tantas satisfacciones nos dio hace ya 2 años y medio, casi 3. Estamos próximos a que se cumpla esa fecha. Y la verdad que siempre quedó latente volver a iniciar, comenzar. Por algunas cuestiones no se pudo dar. Así es el periodismo y así es la comunicación. A veces hay que saber esperar los momentos, y paradójicamente en este contexto social, mundial, con esta pandemia de por medio, y creo que este medio que hoy nos une, que es el Zoom, nos dio la posibilidad, aparte de aquel grupo y gente nueva que se ha incorporado, de volver a iniciar otra mirada. ¿Por qué otra mirada? Porque nosotros siempre ponemos el foco en el deporte, pero intentamos analizarlo desde otro lugar, ¿sí? Quizás saliendo de lo que es la actualidad, la información del día a día, sino que intentamos darle palabra y voz a protagonistas, a profesionales de distintos tipos de deportes, de gente vinculada al deporte, desde distintos aspectos sociales, culturales y demás. Es un orgullo, la verdad, hacer este programa porque para nosotros implica un esfuerzo enorme, un esfuerzo de producción, de preparación. Es un desafío también. Creo que si uno no tiene desafíos en la vida, no se propone alcanzar algo nuevo, todo es demasiado chato. Bueno, en este nuevo comenzar para nosotros nos genera esta ilusión y esta expectativa que marcaba. Es cierto que antes de iniciar y presentar a los chicos me parece que es meritorio mencionar el contexto actual, ¿no? No podemos esquivar esta pandemia que nos toca vivir, estos 154 días de cuarentena, con mayor o menor restricción, pero creo que la mayoría estamos en nuestras casas, han cambiado nuestras rutinas, nuestras formas de vivir, nuestras formas de relacionarnos, y ha cambiado también la forma de hacer radio. Este es el caso por el cual un medio como el Zoom, una plataforma, medios digitales, bueno, se abrió un abanico, se abrió una puerta que quizás se instale, quizás no. Nosotros que somos gente de radio, realmente extrañamos mucho hacerlo de la manera en la cual lo hacíamos, pero sabemos que hay que adaptarse y hay que avanzar. Bueno, esta posibilidad que nos brinda Radio Talk nuevamente, que se ha transformado en nuestra casa, porque allí nos dio la posibilidad en el 2017, nos abrió la puerta de la mano de Jonathan, Alejo, y toda la muchachada de la radio, y hoy nuevamente nos dan la posibilidad de expresarnos y de llevar nuestro producto al aire. Así que quería remarcar esto antes de iniciar la presentación y comentar de qué va a ir el programa en el día de hoy. Comienzo a saludar a los chicos, presento a la señorita, la productora, Sabrina Sinopoli. Un placer enorme, Sabri, que se suma al staff de Otra Mirada en esta temporada. Un placer, Sabri, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y a todas. Un gusto, muchos nervios. Hacía mucho que no estábamos al aire. La última transmisión fue junto con Mati, allá pero hace como 7 años atrás. Un gusto compartir y conocer a Sebastián, a Martín, y bueno, nada, a disfrutar de este programa y desde Otra Mirada,
como lo planteamos. Bienvenida, Sabri, entonces. Los saludo también a Martín Cholemos, que es un fiel compañero de andancias varias, transmisiones, programas. Bueno, también en esta locura nos vuelve a acompañar, así que te saludo, te presento y te agradezco la participación, Martín. Gracias, Mati, por la confianza nuevamente. El abrazo grande a la distancia a todos los compañeros y en este nuevo camino que iniciamos, porque como vos bien marcabas, esta cuestión de la pandemia nos hace modificar las cosas y trataremos de recorrer este camino con la mayor dignidad posible en búsqueda del objetivo que tenemos como programa. Gracias, Martín. Y hoy un invitado especial, un amigo también de la casa, un amigo personal mío, una persona que sin duda también nos va a dar conocimientos y valor a este primer programa, así que lo quiero saludar y presentar a Sebastián Amato. Seba, un placer compartir este primer programa junto a vos. Un abrazo grande. Mati, querido, el placer es mío. Un saludo también para Sabrina, para Martín, también un viejo conocido allí en los vestuarios Eneises. El placer de volver a hacer radio, aunque sea de esta manera, y de poder también, ¿por qué no? Como me decías ayer, Mati, cuando charlábamos un poco y cuando charlamos días anteriores que me contabas de este proyecto, poder hacer algo distinto, ¿no? Darle otro enfoque al periodismo que es parte también de periodismo deportivo, del que nosotros encaramos de manera distinta a la que estamos acostumbrados, pero bien algo nuevo que también nos invita a abrir un poco, ¿no? Nuestras mentes en estos momentos que estamos atravesando, que no viene nada mal. Así que gracias nuevamente a vos por la invitación. Es un placer estar con ustedes y bueno, un placer, aunque sea de esta manera, como nos permite esta pandemia hacer periodismo, ¿no? Así es, sí, una forma rara, nos iremos acostumbrando. Es cierto que quizás esta plataforma se viene utilizando en estos últimos meses para contactarse con los seres queridos, con los amigos, en eventos familiares, como pueden ser cumpleaños y demás, y uno ya está familiarizado. Pero hacer radio por este medio es totalmente distinto, es diferente, por lo cual es un desafío también que uno se propone. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible y llevar cada programa a la temática que toquemos lo más clara que se pueda. Otra mirada es un espacio de comunicación, de diálogo, de aprendizaje, de debate, de escucha. Vamos a tener la posibilidad de hablar con profesionales del área deportiva, con entrenadores, con médicos, con psicólogos, con deportistas de distintos deportes, abrir un poco el abanico, abrir la cabeza, conocer, empaparse de lo que es el deporte en general, los valores del deporte. Creo que cada uno de nosotros, si lo pregunto a los compañeros, estamos marcados por el deporte en nuestras vidas, ¿no? De alguna u otra manera, el deporte ha significado la posibilidad de sumar valores, de sumar amigos, de tomar confianza, de relacionarnos. Ha cambiado en algunos casos nuestras vidas también. Hacer deporte a veces es un antes y un después. ¿Por qué? Porque no solo te sirve a nivel físico, sino también a nivel mental, bueno, en un montón de aspectos. Por eso el deporte es tan importante. No sé qué piensan ustedes, chicos. Sí, Mati, yo me uno a tus palabras, digo, más allá sacando esta etapa, cuando uno empieza a hacer los primeros actos grupales, donde empieza a formar amigos o compañeros que después pasa a ser amigos, es a través del deporte. Porque la mayoría de deportes, digo, salvo raras excepciones, ¿sí? Como puede ser el tenis, como puede ser el golf, son deportes más bien desde lo colectivo, que ayudan a una persona que se está formando, que está teniendo sus primeros hábitos deportivos, lo ayudan a socializar con el resto, con sus pares. Distinto es en la medida actual, porque hoy es muy difícil socializar porque si no el virus empieza a transcurrir, pero dentro de la etapa anterior, lo que voy a decir es que el deporte es muy importante, sobre todo para que los chicos tengan otro ámbito de desarrollo que no sea el colegio. Sin duda. Sí, y el deporte, justamente a través de lo que estamos pasando con toda esta pandemia, el deporte une, y el deporte creo que es parte de la vida de toda persona. Si bien mucha gente no lo practica, pero el que no lo practica lo observa. Creo que
a ver, es muy atinado quizás dar un porcentaje de la sociedad que consume deporte, pero que es una gran parte de la sociedad mundial, sin dudas. Y nuestra sociedad aquí en Argentina creo que es muy, sacando, digamos, sin individualizar los deportes, ¿no? En general creo que fútbol, tenis, básquet, vóley, es muy amplio aquí la gama de deportes en Argentina, que hace que la gente, desde el deporte amateur hasta el deporte profesional, desde un colegio hasta una escuelita de fútbol, como me llevaba mi viejo cuando era chico, como donde arrancó todo, ¿no? Donde arranca las raíces de uno, creo que es fundamental para la vida de cualquier ser humano hoy en día. Bien, perfecto. Hoy la temática va a ser prevención y tratamientos de lesiones, ¿sí? Vamos a tener la posibilidad de hablar con dos entrevistados en un ratito nomás, con Germán Lanaro, que es un futbolista que actualmente se desempeña en el fútbol chileno. Después de la tanda seguramente estaremos dialogando con él, y también con el doctor licenciado Andrés Palas, que es un kinesiólogo y fisiatra argentino. Ya estaremos contando un poco más en detalle, pero vamos a empezar a indagar esta temática. ¿Y por qué hablamos de prevención y tratamiento de lesiones hoy, en el primer programa? Porque estamos en una pandemia, porque estamos generalmente guardados, entre comillas, estamos en casa, y hemos cortado la rutina física. Se ha acotado muchísimo el movimiento físico que uno hace, y ni hablar la actividad física de por sí. Por lo cual es muy importante tener la palabra de gente que está capacitada y que puede explicar qué es lo que sucede con el cuerpo. Bueno, infinidad de situaciones que acontecen en estos 4 meses que estamos en cuarentena, y donde todo se ha calmado y nuestro cuerpo ha bajado muchas revoluciones. Y esta calma, paradójicamente, produce y despierta muchas cosas. Entonces estaremos hablando un poco de esto también, para poder aprender y también entre nosotros poder desarrollar y debatir respecto a esta situación. Vamos a ir a la primera tanda de este primer programa en esta segunda temporada de Otra Mirada. A la vuelta ya estamos con nuestro primer invitado. De encontrarte, cuánto lejos que estás de acá, ando ganas de encontrarte, ando lejos más, no me da, no me da, llorar. Llora mi pena de amor, llora, llora mi pena por vos, llora, llora mi pena de amor y amalo. A mí sí que me dio tanto pena me serve como si fuera Lola. Por lo que sale, me gustó tomar de tu canoa. Ando ganas de encontrarte, de una buena vez por todas. El invierno largo se fue y ya cambiaron las modas. Llora, llora mi pena de amor, llora, llora mi pena por vos, llora, llora mi pena de amor y amale.
proyecto dinámico que aborda un concepto diferente dentro de la actividad deportiva. Otra Mirada es un ciclo de entrevistas, un espacio de análisis y descubrimientos del mundo que acompaña a los deportistas desde diferentes ópticas. Muy bien, retornamos al segundo bloque de Otra Mirada. Estamos en vivo por Radio Talk de 19 a 20-30 horas en este primer programa. La verdad, un orgullo, como decíamos en el comienzo, poder reeditar este producto que tantas alegrías nos ha dado. Y vamos a iniciar esta segunda temporada con la primera entrevista. Tenemos la posibilidad de hablar con Germán Lanaro, que es un futbolista argentino que actualmente se desempeña en el fútbol chileno, en la Universidad Católica. Debutó allá hace mucho tiempo ya en Huracán, jugó en Guillermo Brown, jugó en Villa Mitre, en Almagro, Nueva Chicago, Palestino, y recaló en la actualidad en la Universidad Católica de Chile. Germán, la verdad te agradecemos, es un placer enorme poder hablar con vos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te comentamos que la temática del día de hoy es hablar un poquito de la prevención y el tratamiento de lesiones en el deporte. Obviamente no se puede eludir lo que es el contexto actual, lo hablábamos también en la presentación del programa, esta pandemia, lo que sucede, lo que conlleva, lo que trajo consigo. Ustedes en Chile imagino que ya hace un tiempo comenzaron con los entrenamientos, pero la incertidumbre de marzo, el proceso de los meses de no poder entrenar en campo, de tener que hacerlo de manera privada en sus domicilios. Bueno, contarnos un poquito cómo lo viviste, cómo fue ese transitar desde el comienzo hasta este presente donde se pudo restablecer, no con la normalidad esperada, pero sí de mejor manera los entrenamientos. Sí, bueno, a ver, en principio, obviamente que siempre el entrenar en tu casa nunca va a ser lo ideal, y por más que tengas un lugar como para hacerlo, evidentemente siempre va a ser complicado y nunca va a llegar a ser parecido a lo que se puede hacer en el campo. Nosotros tuvimos la suerte de que el club nos brindó material, no solo material, sino también bicicletas para poder hacer la parte física de alguna forma, y nosotros teníamos un GPS en el cual marcamos todos los días el trabajo que nos mandaba el profe. Entonces medianamente en lo que es la parte de cardio la hacíamos todos, y la hacíamos todos a la par. Yo creo que eso nos ayudó que a la vuelta se tuviese que hacer más hincapié en lo futbolístico y en volver a encontrar un poco la adaptación al juego y al sistema de juego que pide el técnico, pero en cuanto a lo físico, por ahí nos ayudó un poco. Obviamente que fue mucho tiempo, fueron casi 3-4 meses, siempre es complicado, y uno también entiende que los tiempos del fútbol también es todo rápido, porque se tiene que volver rápido a la normalidad de los torneos, y que nosotros solamente, en principio, íbamos a tener solo un mes de preparación, y ahora se alargó 2 semanas. Entonces el tener un mes y medio nos ayuda un poco a que no sea tan de golpe todos esos cambios, porque vos imaginate que las primeras 2 semanas nosotros solamente entrenábamos separados en grupos de 6, pegándole a una madera y bueno, intentando agarrar de nuevo esas cosas. Recién solo tuvimos 2 semanas de lo que es entrenamiento, se puede decir que normal, con todo el grupo y pudiéndonos tocar una pelota y marcarnos entre nosotros, que eso es más lo real. Y obviamente que ahora se viene una etapa de jugar muchos más partidos seguidos. Nosotros vamos 8 partidos y son 34, entonces imagínate que hay que meter una cantidad de partidos increíble en muy poco tiempo, con la Copa Libertadores en el medio, que todavía no se sabe a ver cómo va a ser, ni si va a arrancar en los plazos que ellos lo proponen, pero evidentemente que no solo en lo físico, sino también en la cabeza juega el hecho de prepararnos bien, porque va a ser una competencia muy difícil a la cual nosotros no estamos acostumbrados, porque quizá hay países como Brasil que
se acostumbran a jugar muchos partidos al año y la verdad que acá en Chile, en Argentina, hoy no es lo normal, entonces obviamente que tiene que haber una preparación, como digo, no solo física, sino también mental en todo lo que viene. En cuanto a eso, a lo mental que vos haces referencia, en el proceso de aislamiento donde no se podía compartir el entrenamiento y demás, ¿qué pasa por la cabeza del futbolista profesional? Quizás algún futbolista, vos tenés 34 años si no me equivoco, quizás tenés algún compañero que tiene una edad más avanzada o colegas que tienen una edad más avanzada. Esta situación quizás hizo replantearse cosas, ¿no? Respecto a la continuidad o no de la actividad. Imagino que también el miedo, la familia en el medio, exponerte. Hay toda una situación que internamente debe ser movilizante. Obvio que sí, obvio que ninguno está acostumbrado a todo esto y me parece que es una reestructuración no solamente de parte de los jugadores, de parte del cuerpo técnico, del cuerpo médico, de encontrar, nos decía el cuerpo técnico, por ejemplo, que a ellos nunca, o los profes, que a ellos nunca le había pasado que un jugador esté 3 meses sin entrenar o 3 meses sin hacer una actividad normal, entonces no saben muchas veces por dónde arrancar, entonces hoy es prueba y error y cada uno va a tener su librito de cómo encarar esta etapa, pero obviamente que es complicado. Nosotros, al principio por eso te decía que nosotros entendemos que el fútbol tiene esos tiempos de que es todo rápido y que pareciera que acá no pasó nada, y que nos tenemos que adaptar, pero obviamente que entendemos que los protocolos de seguridad y de cuidados tienen que estar, porque nosotros atrás tenemos una familia y más allá de que nosotros nos sintamos cómodos, que yendo a entrenar y que los cuidados están, vos después tenés que volver a tu casa y me pasa en mi caso que tengo una bebé muy chiquita y que uno no quiere que cualquier cosa o cualquier exposición termine siendo contraproducente. Entonces tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que tratar de acatar muchas cosas que hoy van a empezar a ser quizás más normales, como los distanciamientos, como nosotros hoy no usamos los vestuarios, entonces vamos cambiados de nuestra casa, llegamos, entrenamos, vamos a nuestra casa, nos bañamos, nos sacamos la ropa, y van a ser cosas que tendremos que tomar como normales de ahora en más, y bueno, yo también pienso que el hecho de que arranque una vez el fútbol, nosotros tenemos que ser inteligentes y tomar los cuidados para que esto no se vuelva a frenar, porque eso también sería un error y que puede pasar, obviamente, pero bueno, intentaremos que sea lo menos trágico posible de alguna forma. Compañeros. Bueno. Sí. Ahí están escuchando. Bueno, voy a preguntarte, Germán. Hace unos días vimos, hoy mirando un poquitito por internet, que estuviste en una entrevista en donde el Vichy Borghi te hizo una pregunta con respecto a una camiseta alternativa de tu club, y de ahí vino otra pregunta. Contanos un poquito eso de que sonás para la selección de Chile. Sí, la verdad que hoy no tanto, hoy siento que está un poco más lejano. Yo me nacionalicé chileno hace unos 5 años más o menos. Al llegar acá a Chile, mis abuelos eran chilenos y bueno, hice la doble nacionalidad. Y en un momento estuvo la posibilidad, cuando estaba Jorge Sampaoli, me preguntaron si en el caso de que yo aceptase o que existiese la posibilidad de que ellos me llamaran, si yo estaría abierto a la posibilidad, y obviamente que les dije que sí, que para mí hubiese sido un orgullo. Después no se dio la posibilidad y bueno, uno siempre, quizá estando en clubes grandes, la repercusión de lo que uno hace siempre es mayor, entonces esa posibilidad siempre está latente, pero hoy lo veo un poco más lejano por un tema de edad o por un tema de reestructuración, no solo de la selección chilena, sino de todas las selecciones. Me parece que estamos en un proceso de reestructuraciones, de cambio de
de edades, buscando alternativas, quizá un poco pensando más en los mundiales que se vienen o en la Copa América que se vienen. Hoy lo tomo con mucha tranquilidad, quizá antes me volvía más loco, hoy trato de entender que bueno, que el hecho de estar en un club grande y hacer las cosas bien siempre te abre esas posibilidades, y si llega a aparecer la opción, obvio que bienvenido sea. Germán, ¿cómo estás? Bueno, el placer de poder charlar con vos. Tuve la suerte de interactuar con muchos ciudadanos chilenos esta temporada pasada que estuve allí en la cordillera, y me contaban que respecto a los jugadores de su país, justamente hablando de la selección, no tienen mucho recambio, que les cuesta mucho. Hablábamos del éxito que tuvo la selección chilena en los últimos años, del gran desempeño que tuvo, y que le cuesta tener mucho recambio debido en parte a que no sacan muchos jugadores de inferiores, y que lo poco que sacan se van antes al exterior. Gran parte de lo que pasa aquí en Argentina últimamente también. Sí, a ver, yo por ahí tengo una mirada sobre eso, que primero hay que entender que Chile, en comparación con Argentina quizás, o con otros países, es mucho más chico. Entonces eso, en Argentina por ahí la competencia en inferiores, en lo que es reserva, en primera, mucho más, es alevosamente superior por un tema de cantidad también. Claro. Y después que acá, por un tema de manejo de la estructura, no hay reserva. Entonces eso hace que los chicos lleguen a una edad de 18, 19 años y tengan que o hacer un contrato de profesional o quedan libres de alguna forma. Entonces esa brecha es muy difícil achicarla. Es muy notorio por ahí el jugador que pasa a jugar de inferiores a un plantel profesional por competencia, por físico, por capacidades. Siempre por ahí se tarda un poquito más. Al jugador chileno le cuesta un poquito más, pero por un tema de adaptación me refiero. Y después que también que me parece que Chile se encontró con una generación de jugadores que le ha dado mucho y que son realmente muy buenos. Entonces, muchos dicen encontrar un recambio, pero es difícil también dejar de darle prioridad a esos jugadores que hoy están activos y te vienen dando muchas cosas también. Entonces se plantea la duda de decir, bueno, ¿cuándo pongo al nuevo? ¿Cuándo pongo al más chico? Y sí, bueno. Por lo general vas a lo seguro, con el que te asegura un resultado, con el que te asegura un buen desempeño. Hoy también el fútbol es muy difícil que alguien te espere, que alguien te dé la oportunidad de un trabajo a largo plazo. Hoy si un técnico, sea de selección o de equipo, pierde 3 partidos seguidos, ya se lo mira de reojo y se lo tiene que cambiar enseguida. Entonces estamos también en una vorágine de ganar muchas veces hasta como sea, y eso hace que los procesos muchas veces terminen siendo más lentos de lo normal, porque si vamos al caso, todos somos técnicos, todos opinamos, todos sabemos lo que hay que hacer. Entonces es difícil ponerse en esos lugares y tener que hacer un recambio de 5 o 6 jugadores en una base de equipo que me parece que en los últimos años ha ganado muchas cosas y muy merecido, porque lo ha hecho de muy buena forma. También el paso de grandes técnicos como Bielsa, como Sampaoli, le ha dado un nivel superior y hasta de entendimiento de juego que por ahí es difícil de sostener también en el tiempo. Claro. Germán, vos recién marcabas en un momento de la charla que como el fútbol se va a jugar muchos partidos en poco tiempo, vas a tener que trabajar en la cabeza. Digo, ¿cómo haces vos? Porque no es lo mismo la cabeza de un futbolista de 32, 33, bueno, en tu caso 34, un futbolista de experiencia que quizás no pueda soportar ese ritmo al de uno de 22. ¿Cómo lo trabajás vos desde lo mental para cuando llegue ese momento? Es difícil porque
a ver, como yo decía que hay países que están acostumbrados a jugar 3 partidos por semana, ya lo tienen interiorizado, ya lo trabajan de otra forma, los entrenamientos son planificados de otra forma, los viajes por ahí hasta son planificados también de otra forma o son más cortos. Entonces todo eso va llevando a que sea lo normal jugar cada o 3 veces por semana. Nosotros la verdad que no lo tenemos, y el estar acostumbrado a jugar un sábado o un domingo, el cuerpo también se va acostumbrando a eso, y vos te vas acostumbrando a una forma de entrenar, a una forma de cuidarte. Vos sabés que tu cabeza trabajás quizá el lunes más tranquilo porque el partido se jugó el sábado o el domingo, entonces el lunes más tranquilo, el martes ya empezás a subir las cargas, miércoles, jueves una subida más, el viernes ya bajás y el sábado o el domingo haces la competencia. Entonces hay que cambiar por ahí esa estructura con un trabajo. Yo creo que tiene que haber mucho feeling entre el técnico, los jugadores, entender que por ahí perderte un partido te sirve para encarar una recta de 3 o 4 partidos que viene, y no pensar que por un partido perdés el puesto o por un partido... porque el jugador de fútbol es así, el jugador de fútbol quiere jugar y no te va a decir nunca que está mal, no te va a decir nunca que está cansado, o prefiere perder el puesto en la cancha, o por lo menos yo soy de pensar así. Entonces tiene que haber un cambio de pensamiento también para que entendamos que el fin es uno, que es salir campeones, y que todo lo que hagamos en estos partidos va a representar a un equipo y no a un solo nombre. Entonces hay que trabajarlo desde la cabeza, porque también hay que convencerse que puede pasar que un partido, después de jugar 3 o 4 partidos seguidos, estés cansado o no te sientas con la liviandad que por ahí llegás a los partidos. Entonces, ser inteligente también, como vos decías, por ahí no es lo mismo a los 34 que un chico de 20 que se recupera al otro día. Ya cuando va pasando el tiempo te va costando 1 o 2 días más recuperarte de los golpes o del cansancio que te genera un partido. Entonces, por suerte, yo siempre pienso que los torneos que son así de tantos partidos o torneos largos como hay acá en Chile, siempre termina favoreciendo al equipo que tiene más recambio, al equipo que tiene más jugadores en buen momento por puestos, y creo que nosotros lo tenemos. La pelea por el puesto acá, al ser un equipo grande, siempre es complicada, pero a su vez no sé cuánto se resiente el equipo si juega uno u otro. Sí se va a resentir, obviamente, cuando se hacen cambios de 5 o 6 jugadores, porque ya pasa a ser otro equipo totalmente distinto. Sí, en esta etapa de cambios hay que hacer mucha prevención en cuanto al tema de lesiones, y también tratamientos que requieran recuperación pronta. Y esto me da el pie a darle lugar a nuestro amigo que se suma a la conversación, amigo tuyo también, el doctor licenciado Andrés Palas. Andrés, muy buenas tardes, el placer de compartir esta tarde con vos junto a Germán. Mati, se está conectando el sonido porque ha tenido un problemita con el Zoom. Bien, perfecto. Ahora vamos a tener entonces a Germán, a Andrés, para que se sume junto con Germán a esta conversación, a esta charla, a analizar un poquito todo este contexto, esta situación tan extraña que nos toca vivir en esta actualidad. ¿Cuándo debutan con Unión Española? ¿Tienen que jugar el primer partido? Sí, nosotros nos queda un partido pendiente, que la idea es que primero se empiecen los partidos. Hay muchos equipos que tenemos un partido menos por haber terminado, se terminó el torneo, el campeonato antes de que se pudiese jugar. Entonces la idea es que el 28 de agosto en principio arranquemos con Unión Española, y después la semana siguiente ya sean todos los equipos que nos igualemos en las fechas. Así que contento, tranquilo, también con ansiedad de volver a esto, que es lo que nos gusta. Obviamente que es un poco distinto al jugar sin gente, al jugar sin... en este marco... El desarrollo del partido, Germán, perdón que te interrumpa. El no haber gente, que el ambiente de la cancha sea otro, ¿eso juega en el jugador? ¿O el jugador cuando entra al partido, cuando se desarrolla el mismo, se aísla un poco? No creo, pero se olvida del marco.
A ver, el público creo te puede jugar a favor, te puede jugar en contra muchas veces, pero va a pasar mucho por lo que te dé, por el marco. Nosotros por ahí al ser un equipo grande, el marco que genera jugar con público siempre es distinto por ahí para el visitante, que viene un poco y no te voy a decir que se amedrenta, pero sí, obviamente que genera otra cosa jugar contra los equipos grandes y tener la gente en contra. La verdad que a nosotros nos ayuda, más que perjudica, nos ayuda. Obviamente que siempre hay momentos cuando uno dice no juguemos al ritmo de la gente, porque la gente siempre pretende que vos vayas para adelante, que hagas cosas que por ahí en el apuro no sean las que son indicadas para ese momento, pero a nosotros obviamente que nos ayuda y nunca es lo mismo, nunca está bueno jugar sin gente, nunca, a ver, termina siendo una práctica con camisetas muchas veces, entonces es difícil porque le saca marco y me parece que también la gente hace que esto sea un juego tan lindo como es. ¿Sintieron un poco de presión por parte del entorno del fútbol, de las organizaciones, de la gente que quizás hace aportes económicos para que esto camine, ya sea medios de televisión, radiales, lo que sea? ¿Se sintió un poco la presión? Quizás aquí en Argentina eso quedó un poco en evidencia, y de hecho comenzaron a entrenar los clubes de primera y los que van a disputar la Copa Libertadores, que ya está al caer. ¿Cómo lo sintieron allá en Chile? La verdad que, como te decía, uno entiende que los tiempos del fútbol siempre son un poquito más apresurados por el hecho de que hay contratos de por medio, de que hay cosas que se tienen que cumplir, pero más que... A ver, nosotros también estamos muy contentos de volver a jugar. No es que a nosotros nos obligan a volver a jugar y nosotros no queremos, eso no ha pasado, porque también los clubes han tomado las medidas necesarias. Nosotros también hay que entender que el fútbol, como cualquier otro ámbito de trabajo, es necesario que vuelva y es necesario que se vuelva a rearmar todo esto, porque también hay un montón de pérdidas no solo de dinero, sino de gente, de trabajo, que vienen acarreados con todo esto. Entonces, entendemos que lo mejor es jugar en este momento siempre que se cumplan las condiciones necesarias. Y hoy los clubes, la verdad que están haciendo un esfuerzo muy grande porque han muchos reestructurado sus estadios o sus centros de entrenamientos para que esto vuelva a pasar. Entonces, no te voy a decir nunca que nosotros estamos obligados, sí que obviamente que en circunstancias normales estos tiempos se tendrían que alargar un poquito más porque evidentemente los tiempos de preparación y de conformación de equipos tardan un poquito más, pero evidentemente estamos todos en la misma y queremos que esto de alguna forma termine el torneo que empezamos y que el fútbol vuelva porque es necesario también para todos los que formamos parte de esto. Tal cual. Te tengo, Andrés. Buenas tardes. Andresito querido, lo presentamos al licenciado, el doctor Andrés Palaz, kinesiólogo fisiatra de la UBA, amigo de la casa, director general en Sudamérica de Kinectic Workout, así que, bueno, y amigo del amigo Germán también. Un placer hablar con vos, Andrés, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Ahí lo estaba escuchando atentamente a Germancito y me pone muy contento participar de su primer programa de esta temporada. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, incorporarte un poco a lo que es la temática del día, tratamiento y prevención de lesiones. Sabemos que has trabajado con Germán también en algún momento, donde él tuvo que hacer algún tipo de rehabilitación. Bueno, un poco consultarte por esta situación puntual de él y luego abrir un poco más el abanico. Es lindo porque es el primer día de ustedes y tengo que aclarar que Germán es uno de los primeros jugadores que llegó a Kinectic. Sí, estamos hablando de más de 12, 13 años atrás, cuando formaba parte del Club Almagro, un club que queremos mucho, y participó de las primeras etapas de Kinectic, así conoció el nacimiento de Kinectic y hoy es parte de Kinectic, y de acá a 5 o 6 años, cuando quiera dejar el fútbol, se nos va a dedicar a Kinectic Fútbol.
Te la hizo larga, Germán, te dio 6 años de carrera. Bien, no, bien. Sí. Tengo que invertir en prevención para eso. Está muy bien. Bueno, quería justamente hablar un poco de esto, ¿no? Germán, ¿qué tipo de prevenciones justamente realizás o de tratamientos alternativos para prevenir lesiones? Y más ahora que se viene una seguidilla de partidos, como hablábamos hace un rato, imagino que te apoyás mucho en los equipos que tiene Andrés. Sí, obviamente que, a ver, uno cuando también pasa una edad que ya necesita ser más disciplinado, que como decía, por ahí cuesta un poquito más que antes las recuperaciones o los dolores. Siempre está bueno, yo lo llamo invertir en todo esto. Hoy, si le preguntás a mi señora, se ríe porque en mi casa parece un centro de kinesiología de tantas cosas que tengo, pero evidentemente somos todos los chicos que pasamos los 30 años y que siento que también todo esto fue cambiando. Quizás hace 10 años no existían todas las cosas que hay hoy, entonces hoy siento que hay que aprovecharlo. Nosotros tratamos, como al ser más grande, de inculcarle a los chicos lo que es no darle bola a las cosas cuando pasaron, sino intentar que no pasen, intentar cuidarse antes, lo que es preventivo de lesiones. No sé, yo tengo, los aparatos de Kinetic, obviamente, para la rodilla, tengo el chaleco también para los problemas cervicales y de columna también, y aparte de eso, lo que es botas de presión, las botas de presión, pero también con hielo, un montón de cosas que hoy hacen que tus recuperaciones sean más rápido y estar a la par todo el tiempo de poder estar a disposición del técnico. Me parece que cuando nosotros entendemos, y sobre todo ahora que me toca jugar al alto nivel y en clubes grandes, entendés que lo más importante es estar a disposición lo más rápido posible. Entonces, me parece que cuando los doctores y los médicos entienden eso, muchas veces no tenés 15 días o 21 días para curar un desgarro, para curar un esguince o para una contractura. Acá son días, y si no estás en días, se complica. Entonces, cuando el jugador y el cuerpo técnico entienden eso, es mucho más fácil. Andrés, es un poco esto, ¿no? Esta nueva corriente, algo que ustedes ya implementaron hace bastante tiempo, que es la prevención, ¿sí? No ir sobre ya la lesión consumada, sino prevenirla, y con todas esas alternativas que están disponibles en Kinetic. Mirá, vos me conocés hace mucho tiempo y sabés cuál es la filosofía desde la primer sucursal cuando hablábamos de los centros de prevención. Cuando hablábamos de centros de prevención en Kinetic, que eran centros de prevención y de pronta recuperación, lo que buscábamos era transmitir un mensaje que le llegara a todas las áreas, no solamente al alto rendimiento, al fútbol, sino podés trabajar la prevención y la pronta recuperación en un paciente de 90 años, que lo que vas a prevenir es una caída, es una fractura, es una internación por deshidratación, es un ACV, es un infarto producto de una mala nutrición, una mala hidratación de un paciente mayor. Entonces, la prevención se puede hacer a cualquier edad. El tema es el concepto y transmitir eso. La medicina, ustedes lo saben y yo soy muy crítico de eso, es un verdadero negocio. Hoy se habla del negocio de las vacunas, hoy se habla de negocios de la salud, y lo lamentable que se vive de la enfermedad. Entonces, el que no te enseñen ni siquiera en las universidades ese concepto de que cuando salís de las universidades no exista un posgrado o alguien que te pueda plasmar el mensaje, los medios de comunicación no se dedican a educar en ese sentido. Cuando uno habla de una campaña de prevención en los medios de comunicación, sale el Día Internacional del HIV para que vos te concientices de que no te contagies de HIV. Y hay una epidemia de HIV en el mundo y se hace prevención el 1 de diciembre. Después no se habla más de eso. Entonces, cuando hablábamos de prevención, era que los profesionales de salud, más que nada en alto rendimiento, se nos hace difícil en Latinoamérica, hay muy pocos clubes. Nosotros pudimos convencer al Palmeiras, pudimos convencer al Vasco da Gama, algunos clubes grandes de Brasil
que invierten en prevención y que entendieron el concepto de prevención. Escuchar al deportista desde el primer momento. Y es ahí donde tenés que trabajar, porque cuando ya apareció la lesión o cuando ya apareció la sintomatología quizás es tarde y perdiste quizás al mejor jugador o perdiste un jugador clave en un equipo, en un partido, y te deja fuera de un mundial, te deja fuera de una programación de un campeonato o de un partido clave. Tal cual. Germán, ¿ha sufrido lesiones de gravedad que han costado, que han dejado secuelas? Sí, bueno, yo en Almagro en el año 2010 me rompí ligamento cruzado de rodilla, así que bueno, ahí arrancó un poco todo este proceso de encontrar una forma de evitar lesiones, de sentirme bien. Siempre cuando pasa un proceso de esa forma, evidentemente no solo te quedan secuelas en lo que es la rodilla lesionada, sino que se produce una transformación en tu físico, en tu forma de correr, en tu forma de volver al ejercicio normal. Yo después quizá tuve muchos problemas de tendinitis de rodilla en la rodilla en la que era sana de alguna forma, por quizá tirar el peso en la otra parte del cuerpo. Entonces me parece que es importante encontrar y volver cuando uno tiene una simetría buena, cuando uno hoy hay muchos estudios que antes de las vueltas de los jugadores post cirugía, ver si los dos tienen la misma fuerza, si los dos tienen la misma forma de adaptarse al campo, o por ahí hay una preparación para volver a las canchas mucho más que la que había hace 10 años, evidentemente. Entonces, todo eso siento que ha ido evolucionando. Hoy, por suerte, ya nunca más volví a tener un problema en la rodilla operada, entonces eso me da la tranquilidad de que todo lo que vengo haciendo, evidentemente que sirve y ha servido, pero bueno, es normal que un jugador de fútbol te diga que nunca juega sin un dolor. Nosotros estamos todo el tiempo teniendo cosas que no te permiten hacerlo con normalidad, y por eso digo que tener estos aparatos y estas cosas que te ayudan a recuperarte más rápido, o a vos sentirte por ahí ser una opción para el técnico mucho más rápido, está buenísimo, y hay que entenderlo y hay que buscarlo, porque lamentablemente no es que todo el mundo te concientiza en eso, sino que solamente el jugador que siente que por ahí existe estas herramientas, las busca, va, averigua, conoce a un amigo, pero evidentemente ni siquiera en el fútbol está puesto esto de decir, bueno, invirtamos en proteger al jugador antes de que pasen las cosas. Son muy pocos por ahí los clubes que invierten en eso, y hoy me parece que como decía Andrés recién, perder a un jugador importante o perder hasta uno o dos jugadores importantes en determinados momentos te puede dejar afuera de algo por lo que luchaste por mucho tiempo. Tal cual. Estamos hablando con Germán Lanaro, futbolista argentino que se desempeña actualmente en la Universidad Católica de Chile. Sabri, sé que tiene, para cerrar la nota con vos y después continuar con Andrés un ratito más, sé que tiene algunas preguntitas de respuesta rápida para cerrar esta conversación, y desde ya obviamente agradecerte por participar en este primer programa. Sabri, todo tuyo. Hola, ¿qué tal, Andrés? Que nos saludamos por chat, pero no al aire. Bueno, esto es cortito, rápido. Ante la pregunta, la respuesta es una sola palabra, salvo, bueno, la última preguntita. De chicos, ¿de qué equipo eran? De Boca. ¿Andrés? ¿A Germán? ¿El mío también? No, a los dos. Muy bien. River. No, pero Andrés, hacéselo después, Sabri, no, vamos a estirarlo un poquito. Ya respondió incorrecto de movida. La de Germán, perfecto, pero Andrés ya respondió mal de movida. Vamos con Germán. Germán, ¿cosa favorita?
¿Cómo, perdón? Comida favorita. Comida favorita, pollo con arvejas de mi mamá. Ah. Qué bueno. Qué bien. Si no fueras futbolista, ¿qué profesión te hubiera gustado ser? Sería profesor de educación física. Perfecto. La última Cantante. serie que viste, completa. La última serie, ay, se me fue el nombre. Blacklist, de Blacklist. El último libro que leíste. El último libro, volví a leer El Secreto. Esta y una más y ya terminamos. Un lugar en el mundo. Villa Regina, Río Negro. Y la última, que no es una sola palabra, aunque capaz puede ser, una frase de cabecera. Una frase de cabecera: los cagones no hicieron historia. Muchas gracias, Germán. Le damos un Mati. aplauso a Germán. ¿Sí? Le damos un aplauso a Germán. ¿Podía una cortita para Germán? Por supuesto, la última. No. Esto es justamente por lo que dijiste de Regina, que quería preguntarte, me quedó en el tintero. ¿Dónde jugaste? Sí, seguramente si jugaste en algún club, en las infantiles de Regina. Sí, en Círculo Italiano. Ah, el Círculo Italiano de Regina. Y te formaron ahí, te formaste ahí como jugador y viniste para Buenos Aires a qué edad? Me fui a los 14 años para Buenos Aires, Para Buenos Aires. a Huracán. Sí. Bárbaro, sí, lo importante que es, ¿no?, la formación como jugador en las infantiles, por eso te lo preguntaba. Siempre es importante. Me parece que en esas edades uno quiere solamente que le tiren una pelota y jugar, pero obviamente que al ser de una ciudad de 30.000 habitantes, 35.000 habitantes, era muy difícil pensar en que uno podía salir de ahí y llegar a la metrópolis que era Buenos Aires a jugar al fútbol. Entonces, la verdad que me tocó irme de chico. Obviamente que uno a esa edad quema muchas etapas, de las cuales no me arrepiento porque hoy hago lo que me gusta y disfruto mucho lo que elegí, pero sí, entiendo que éramos demasiado chicos para todo lo que nos tocó vivir en ese momento, pero bueno, agradecido. Gracias. Bueno, excelente, Germán, la verdad, la rompiste, sos un fenómeno, te agradecemos tu predisposición, tu humildad, y ojalá que vaya todo muy bien en este retorno, que sea con salud ante todo, y un saludo fuerte para tu salud, para tu familia. Te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, a escucharlo Andrés, que sabe mucho y es importante mucho la prevención, así que es un pionero en todo esto y la verdad que lo quiero mucho y me ha ayudado mucho en mi carrera, así que muchas gracias. Abrazo grande. Entrevista con Germán Lararo, futbolista argentino. Vamos a continuar con nuestro amigo, con el padrino de este programa. ¿Podemos bautizar así? Por ser el primero, sí. Después seguramente me van a cambiar, pero bueno. No, pero vos estuviste en la temporada. Por eso digo que sos el padrino, sos el que bautiza este programa. Me pone muy feliz. Sabrina, vos tantita cortita y continuamos con una... Perfecto. ¿Nos aguantás, Andercito? ¿Un minutito? Sí, ¿cómo no? Sí, buenísimo. Hacemos una tanda cortita y a la vuelta ya nos metemos de lleno con Andrés Palas, amigo de la casa, para hablar de todo lo que respecta a la prevención y la pronta recuperación.
Bien, retornamos al tercer y último bloque de Otra Mirada. Nos queda media hora por delante y media hora para aprovechar a full. Estamos con Andrés Palas, kinesiólogo fisiatra recibido en la UBA, es director general en Sudamérica de Kinetic Workout. Es un capo, esa es la definición que yo doy. La temática del día, la sabés, la comentamos, hablamos también con Germán hace un rato, la prevención y el tratamiento de lesiones en el deporte, pero es imposible eludir la actualidad, ¿sí? El contexto en el que vivimos, esta pandemia, el estar en cuarentena, el estar encerrados. Al principio del programa, Andrés, hablábamos de esto de cómo se ha acotado los movimientos que uno tiene en su casa, no poder hacer actividad física. Obviamente esto va a tener una repercusión en el cuerpo, y ya la tiene seguramente también. Bueno, un poco hablar de esto para entrar en tema, para hacerlo general y luego puntualizar en la parte deportiva, Andrés. Bien, bueno. La realidad es que lo que decían ustedes acerca de la falta de actividad física afectó tanto al alto rendimiento como a todas las personas en común. Yo el otro día explicaba que una simple lesión, una simple fractura que quizás se pueda llegar a dar en el brazo, en la pierna, y hace que coloca un esguince, que coloque un yeso durante una semana, uno pierde el 70% de la fuerza. ¿Sí? Es decir, que si días uno pierde el 70% de fuerza, imagínense lo que se perdió en masa muscular, la falta de estímulos en un paciente adulto mayor, todo lo que ustedes hoy ven que parece músculo, en verdad es un tejido infiltrado que tiene depósitos de grasa, que tiene depósitos de agua, que se fue modificando. Piensen que si uno pregunta, el 80% de la población aumentó de peso. Uno de los motivos es comer mal. Otro de los motivos es el aumento del cortisol y el nivel de estrés que genera quizás esta situación donde uno no sabe cómo generar los ingresos. En el caso nuestro, lo puedo decir por nuestros colegas o la gente que trabaja con nosotros, que tuvo que frenar la actividad, y todo eso lleva a que uno duerma mal, que coma mal, que tenga ese grado de angustia, de ansiedad, de sensación de cuándo va a pasar todo esto, y todas esas angustias o esas sensaciones raras modifican lo que se llama nuestro sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que regula todas nuestras actividades, la digestión, la respiración, la parte cardíaca. Entonces, cuando se afecta nuestro sistema nervioso autónomo, ahí empezamos a tener un desequilibrio general y ahí se empiezan a manifestar las cosas. Así como en alto rendimiento, por ejemplo, un episodio de lo que se llama miedo escénico, o ustedes se acuerdan de jugadores que llegan a jugar una final y se lesionan por la circunstancia de jugar una final y demás, es en verdad un nivel de estrés, un nivel de cortisol, un cambio del sistema que hace que tengan más predisposición a riesgo de lesiones. Imagínense algo similar a nivel de cuadros de angustia, de depresión, de malestar general que se está dando en la gente, más la falta de actividad física. Se modificó todo. El peso, ese peso que se aumentó, el peso en depósito de agua, es en depósitos de tejido graso, así que la vuelta a la actividad tiene que ser progresiva y obviamente en alto rendimiento también. Recién explicaba a los chicos que la verdad nadie tiene una fórmula en alto rendimiento, y quizás ustedes que son futboleros y estuvieron viendo fútbol estos días, vieron la diferencia en lo que era el entrenamiento, como fue ayer el Bayern Múnich con el Barcelona. Una diferencia abismal en la parte física, y ahí te está mostrando, ninguno tiene la receta óptima, pero eso no tiene diferencia física. Esos son los tiempos de entrenamiento, el tipo de entrenamiento y buscar la excelencia en la práctica deportiva. Así que bueno, hay que volver despacito a la actividad, hay que hacer actividad en su casa, siempre controlada, y escuchar siempre al cuerpo, porque siempre nos habla, ¿sí? Cuando hablamos de prevención, lo que tenemos que saber es que el cuerpo habla permanentemente. Compañeros. Sí, Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me presento. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Consultarte más que nada justamente por esto, ¿no? Por el oyente que está escuchando y el deportista también, cómo prevenir y cómo sacar un poco el miedo de la sociedad con todo esto que está pasando, ¿no? Cómo volver a la actividad. Creo que es fundamental con todo esto de la pandemia, ¿no?
en cuanto a la prevención física, en cuanto a si se están haciendo bien las cosas también, ¿qué te parece en cuanto al tema de hisopados y demás? Mira, la realidad es esta. Cuando toda esta situación comenzó, que uno estaba quizás muy pendiente de lo que estaba pasando en otros países, la gente tenía el temor y tenía el respeto hacia algo que no se ve, ¿sí? Ustedes no ven un virus de influenza, ustedes no pueden ver una bacteria, no pueden ver un virus de la varicela. Como no se ve, no sabemos cuál es el enemigo, sinceramente la gente le tuvo respeto al principio y después fue perdiéndole la capacidad de respuesta a algo que te puede llegar a traer muchos inconvenientes, pero lo básico es el hecho de cómo está colapsando el sistema de salud. Yo tengo muchos colegas trabajando en clínicas, en sanatorios de la Ciudad de Buenos Aires y me están diciendo que están agotados. Ya sinceramente no le dan los tiempos para poder asistir. Fíjense que uno tiene, por ejemplo, distintas especialidades médicas en algunas clínicas, pero lo que es terapia intensiva, lo que es la guardia de terapia, lo que es emergencias, son muy pocos los profesionales que se dedican a ese área y se colapsa ese sistema. Esa parte del sistema está colapsado en gran parte de las clínicas de la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A partir de toda esta pandemia, yo siempre digo, aprendimos todos un poquito más de salud, que eso también está bueno. De hecho, nosotros nos ha pasado que nos dedicamos al área de prevención y recuperación física, de que la gente está entendiendo un poco más, nos está escuchando un poco más también en todos los aspectos, porque hablamos de prevención y hoy se habla de prevención. Hoy ponerte un barbijo, un tapaboca es prevención, hoy lavarte las manos es prevención, hoy mantener una distancia social es prevención. Fíjense que si yo mantengo una distancia social, me tapo la boca con un barbijo casero, voy a evitar no solamente contagiarme el coronavirus, voy a evitar contagiarme el influenza, contagiarme una neumonitis. No hay epidemia de bronquiolitis en los chicos, pasó el invierno prácticamente sin que haya bronquiolitis en los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos no compartían tiempos en un jardín, no se contagiaba uno con el otro. Antes la gente no tenía ningún tipo de cuidados, es decir, yo estoy tosiendo, tengo un cuadro febril y estoy compartiendo un mate con vos, Eva, o viene acá al consultorio el único viejo del grupo que nos viene a visitar cada tanto cuando está roto, cuando va a jugar un partido. Y, ¿cómo se llama? Y tomamos unos mates con Matías y el riesgo de contagio, tanto de parte mía hacia él o de él hacia mí, está latente permanentemente. El compartir un mate, el compartir una lata de cerveza, el compartir abrazos y todo, es permanentemente estar exponiéndonos. Fíjense que las sociedades asiáticas están acostumbradas al uso de barbijo y ellos tuvieron el comienzo de la pandemia muy fuerte y después lo estabilizaron y volvieron a una normalidad, y hoy el mundo está llenándose de productos chinos. Acá están llegando barbijos, respiradores, llega de todo a toda parte del mundo porque China volvió a la normalidad. ¿Tiene casos? Sí, tiene casos, pero está muy bien controlado y aparte la gente sabe cómo tratar eso, porque ya sufrieron varias pandemias parecidas. Y acá veo que la gente sigue subestimándolo, no tiene conciencia de que el seguir contagiándonos lo único que hace es aumentar el riesgo de que colapse el sistema de salud. Si colapsa el sistema de salud, el temor es no que yo me contagie y termine en una terapia intensiva. El problema es que si yo tengo un accidente en un auto y me tienen que llevar a algún lugar, no hay lugar. Entonces me morí por un accidente de auto porque no tengo una terapia intensiva para que me internen. Estoy pintando el edificio, me tropecé de la escalera, me fracturé la cadera y no tengo un lugar donde me internen y donde me puedan hacer la cirugía de cadera. El problema no es las muertes por coronavirus, es que si colapsa el sistema de salud, hay riesgo en todas las demás patologías, en los demás temas que son de todos los días. Entonces, eso es lo que hay que seguir trabajando y seguir concientizándose. Seguir usando el tapabocas es fundamental, mantener la distancia social es fundamental. Y hoy hablar de la vacuna es muy prematuro. Yo creo que si bien hay muchas en estudios, tenemos que seguir cuidándonos entre nosotros. Estar atentos. ¿Y para el jugador, Andrés, para el jugador de fútbol que está volviendo en este momento? Yo creo que tienen que seguir respetando, más que nada en las zonas donde tenemos todavía picos altos de contagio, ¿sí? Ayer hablaba con los chicos en Brasil. En Brasil hubo un partido del ascenso donde en la misma cancha había 20 personas contagiadas adentro de la cancha. Es decir, entre el cuerpo técnico suplente de un equipo que se llama el Guaraní en Santa Catarina,
había 22 personas contagiadas del plantel. Jugaron el partido, ahora en la semana vos vas a tener la repercusión de que quizás todo el otro equipo se contagió y se enteraron de que estaban contagiados el mismo momento de que estaban jugando el partido. No se suspendió y todos tenían signos o síntomas. Entonces, ¿a qué voy? A que lo que está sucediendo en Brasil es que es tan alta la tasa de contagio que vamos a llegar a un momento que uno va a llegar a tener quizás un alto nivel de personas que ya están inmunizadas y demás. El tema es que por el otro lado el sistema de salud te colapsó y mucha gente está pasando, que pasa en todos los países de Latinoamérica, que la gente se muere en las casas. El alto rendimiento, yo siempre digo, los riesgos a que se le complique el cuadro a un deportista de alto rendimiento no es alto, ¿sí? Los chicos tienen un buen nivel de defensas, están bien alimentados, la mayoría tienen lugares donde poder, en caso de estar contagiados, estar aislados y poder pasar la cuarentena en una buena situación. Yo creo que la vuelta de la actividad es fantástica, pero hay que mantener la distancia social, los cuidados, hay que tener muy bien armados los protocolos con respecto a la hidratación, a la higiene de los deportistas, al evitar todavía el contacto permanente y bueno, y controlar controlando por periodos los censados para poder después despacito volver a los partidos. Lo que me preocupa son los partidos internacionales. La Copa Libertadores me preocupa porque ya al tener que salir se expone, al estar en un avión donde no sabés con quién compartís, no sabés con quién estuvo el que estaba al lado o demás, los riesgos de contagio van a ser altos y van a empezar a aparecer seguro casos. ¿Sí? Pasó en el Atlético de Madrid del otro día con Angelito Correa. Correcto. Andrés, te hago una consulta respecto a esto para seguir con el mismo tema. Como se va a jugar muchos partidos, digo, en poco tiempo, porque esto todavía no lo sabemos, puede cambiar, ¿crees que va a haber más lesiones todavía que las que estamos acostumbrados? Sí, eso seguro, porque primero, si bien el parate te hace de que vos verdaderamente levantes las cartas y vuelvas a repartir, tienen todas las buenas, de nuevo, posibilidades, todos quieren volver a estar óptimos, entonces están haciendo un sobreesfuerzo muchos deportistas para poder mostrarse, para poder jugar, para poder categorizarse. Hay muchos deportistas que están al límite, que si no hacen una buena temporada, se les termina el deporte, se les termina la actividad. Entonces van a estar muy expuestos, van a querer rendir al máximo y los riesgos de lesiones aumentan muchísimo. Antes había mucho más controles y después el otro tema es que para cada control que hoy hacemos, es decir, ante una mínima molestia antes uno iba y se hacía una resonancia. Hoy ante una mínima molestia uno no se va a hacer una resonancia y si se va a hacer una resonancia se expone a poder contagiarse en los centros de diagnóstico. Entonces, ¿qué hacen los profesionales? Evitan tener que trasladar a un deportista. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No podemos hacer mucha prevención porque tenemos que cuidarnos por otro lado, entonces hay mayor riesgo de lesiones seguro y se van a repetir muchas lesiones. En cuanto a los protocolos que se han dado para los distintos deportes, por ejemplo, el fútbol volvió antes o se determinó que vuelva antes y, por ejemplo, los deportes individuales como el tenis, remo y demás tuvieron que hasta manifestarse para que les permitan poder realizar su actividad. ¿Esto pensás que está sujeto a una cuestión de salud o una cuestión política? Mira, lo que se explicaba era el tema de que si uno abre todas las actividades, lo que tenés es un colapso porque la gente necesita salir, quiere salir, y hay gente que quiere salir por el solo hecho de decir salgo. ¿Sí? Si uno abre mañana los shopping, la gente va a ir al shopping. El tema no es abrir los shopping, es que la gente que va a ir al shopping va a viajar en transporte público. Esa persona está en contacto con otra persona que no sabe, se agarra de una manija que no sabe si la persona que estuvo anterior tosió, contagió ese ómnibus o ese subte y la pudo contagiar. Hoy subirte al subte, hoy subirte a un transporte público es de alto riesgo. Y lo que se trata de evitar es todo lo que conlleva el hecho de jugar al tenis, porque no es ir a jugar al tenis. Para ir a jugar al tenis tiene que estar el que abre la cancha, los vestuarios y todo. Ahora, si hay criterios, si vos me decís, los vestuarios no se comparten más, cada uno viene, hace el deporte y no hay contacto en el coso. No hay un bar abierto para sentarnos a tomar una cerveza o tomar mate
si se controlan esos protocolos, yo creo que esas actividades no corren riesgo. ¿Sí? Y todas las actividades, verdaderamente ninguna actividad correría riesgos si tenemos conciencia. Yo esta semana fui muy crítico de un neurocientífico que hizo un comentario acerca de que hay que educar en las neuroemociones. No podemos educar a la sociedad en ponerse un barbijo, imagínense, educarla en las emociones, ¿sí? Es hablar verdaderamente cosas ridículas. Verdaderamente algunas actividades que se están volviendo, lo que tienen que ser es muy consciente de qué es lo que se trata de evitar, porque hoy verdaderamente un contagio en un plantel de fútbol que se transforme en masivo, es decir, una persona contagiada que contagia a 3, 4 deportistas más, hace de que venga todo para atrás. Y tenemos que volver a fase cero. Es cierto, y yo creo que va por ese lado. Creo que lo que marcás es cierto. A veces nos olvidamos de lo esencial, ¿no? Del cuidado, de lo que tanto se machacó y se machaca habitualmente, que es el lavado de manos, el tapaboca, el distanciamiento, y sin embargo, bueno, a veces uno o algunos quieren ir mucho más allá, siendo que lo esencial no se está manejando correctamente, o no lo estamos manejando correctamente, mejor dicho. Chicos, Sabri. Sí, Andrés, te quería consultar. Hoy por hoy sabemos que tienen diferentes sucursales en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos, si no me equivoco. ¿Cómo están funcionando ahora por las diferentes aperturas en otros países a través de la pandemia? Mira, en los Estados Unidos tenemos ropa inteligente, acá en Latinoamérica tanto la sucursal de Brasil, la de Copacabana, como la sucursal que tenemos en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, son sucursales que siempre quedaron abiertas, es decir, nunca se cerró la actividad, pero la verdad es que ante la situación que se está viendo en esas ciudades que son críticas, estamos hablando de Copacabana, estamos hablando ahora del centro de Santa Catarina, ahí en Florianópolis, estamos hablando de Santa Cruz de la Sierra, son 3 ciudades importantes, epicentros, donde nosotros tenemos oficinas comerciales y son 3 lugares donde verdaderamente estamos sufriendo mucho la actividad porque está complicado. Nos pasó también con Ecuador, en Guayaquil, que estaban en plena campañas electorales cuando llegaron los primeros casos a la ciudad de Guayaquil, en Ecuador, y fue terrible la cantidad de contagios y de hecho hemos perdido 2 médicos amigos que también, como yo decía, subestimaron totalmente el tema y fallecieron. Eran 2 personas que trabajaban con nosotros en la parte de educación, de comunicación, que trabajamos en la parte de disertación, y países como Ecuador, Perú, Bolivia están pasando una situación muy complicada y esas sucursales, como te digo, si bien están abiertas, no están pudiendo trabajar al ritmo que se trabajaba, que era un caudal importante de pacientes todo el tiempo, porque la gente también tiene miedo de trasladarse. Claro. Respecto a la indumentaria inteligente que cuenta Kinetic, imagino que bueno, mucha gente que habitualmente realizaba ajustes y rehabilitaciones en los centros de ustedes, quizás se inclinaron, o aquellos que no conocen todavía lo que es el trabajo de Kinetic puedan informarse en esta conversación, Andrés. Buenísimo, sí, la verdad que nosotros, lo que es la empresa, este comienzo de la pandemia, en marzo, abril, tuvimos una cantidad importantísima de pacientes que nos llamaron para tener todo el tema de accesorios, todo el tema de chalecos y férulas portátiles, que son unos accesorios que uno los puede usar mientras está en la computadora, cuando está haciendo teletrabajo, cuando está en el auto, cuando está en la cama, está haciendo la fisioterapia, está haciendo la rehabilitación, está desinflamando esos tejidos que están inflamados. Un dolor de columna, uno se pone un chaleco, está manejando, está yendo al trabajo y está haciendo esa hora de kinesiología sin tener que perder tiempo. ¿Sí? Lo que yo hablaba, cuando hace 8 o 10 años sacamos la línea de ropa inteligente para recuperación física, si bien era muy temprano, sabíamos que el día de mañana la gente no se va a querer trasladar más a un centro de recuperación, cuando tiene un dolor quiere buscar las soluciones rápidas. Lo veíamos nosotros porque siempre decimos, uno cuando tiene un dolor en la muela, en la boca, va al odontólogo y quiere que apenas entre le solucione el problema, por lo menos que irse sin el dolor y que lo solucione lo antes posible.
Cuando nosotros diseñamos Kinetic en las camillas buscábamos eso, que ante un dolor de columna intentar en una sesión solucionarle la mayor parte de la sintomatología y educarlos a mejorar el cuadro general, la causa que lo genera. Con la ropa inteligente lo que hacemos es darle un sostén para que aquel cuadro de rectificación de columna, para aquel cuadro de hernia de disco, para aquel cuadro de hipertrofia de próstata, para ese cuadro de lesión orgánica, de diverticulitis, bueno, que esté permanentemente, en vez de estar tomando medicación, en vez de tomar alguna cosa, poder darle un sostén con una terapia de campos magnéticos fríos, que lo que hace es desinflamar todos los tejidos y normalizar la función celular, que es lo que hace Kinetic. Bueno, uno que conoce la parte de las camillas sabe que las camillas es otro concepto, es un método de trabajo, y que bueno, que cuando empezamos hace 10 años atrás, el mes pasado estuvimos cumpliendo nuestros primeros 10 años, cuando empezamos hace 10 años atrás, nunca creíamos que hoy ya tuviésemos casi 300.000 pacientes en base de datos y lo que crecimos, como yo siempre digo, diciendo la verdad, porque es un trabajo de hormiga, donde cada sucursal es un trabajo de excelencia, y esos pacientes son los que contagian a otros para que hoy haya tanta gente siguiéndonos y creciendo, ¿sí? Ahora vienen 2 sucursales nuevas, una en Citibel y otra en Villa Crespo, con 4 profesionales nuevos que se suman, son unos chicos que trabajan en la clínica Los Arcos, y Daniel Burkovich, un kinesiólogo de La Plata que tiene mucha experiencia, que trabajó en selección de fútbol, que se suma a trabajar con nosotros ahí en Citibel. Así que eso también nos pone contentos, que en plena pandemia podamos estar abriendo nuevas sucursales, generando trabajo y lo que siempre hacemos, que es educar a cada paciente que nos llega. Excelente, Andrés. La verdad, en este momento, en este contexto, en esta realidad, en esta nueva normalidad en la cual nos toca vivir, tener la posibilidad de hablar de estos temas, del cuidado, de la prevención, de que esto se empiece a instalar, ¿no? Porque evidentemente es importante. Yo siempre me quedo con esto que vos decís de que la parte de la medicina a veces es un negocio tan grande y vive del enfermo, y quizás nosotros entramos en ese circuito constantemente y desconocemos la posibilidad de la prevención, del cuidado, de modificar la alimentación, de modificar también la cabeza, ¿no? Porque todo parte de ahí también, la mentalidad hacia cómo enfrentás una dificultad física o médica. Tomar un medicamento es tapar signos y síntomas. El tema es que uno piensa que quizás tomando un medicamento puede hacer prevención. Yo tenía, en el fútbol, es muy difícil encontrar mucho Germán Lanaro. Hoy les tocó hablar con una persona de que yo valoro también por los principios y por su vocación que tiene de tratar de interpretar lo que le está pasando. Y a mí me toca, ustedes saben que acá se vienen a atender muchos deportistas, lo mismo que en Brasil, mismo los jugadores de la Liga de Fútbol de Estados Unidos vienen a atenderse acá, de México, y todos los deportistas de alto rendimiento cuando vienen nosotros tratamos en todos casos de educarlos, de enseñarles, y es muy, muy complicado eso. La gente trata de tomar un medicamento sin darse cuenta qué es lo que hace ese medicamento sobre la célula y que es un efecto temporal y desaparece. Entonces, tener el concepto verdaderamente de solucionar las causas, de ver verdaderamente el problema, es muy complicado, pero también uno juega contra un monstruo, que era lo que yo te decía. Uno prende la televisión y está todo el tiempo, ustedes van a ver que todos los programas de chusmeríos, donde quizás la gente que lo está viendo es gente que está pendiente de ver qué le pasó a Pampita, qué le pasó a Nicole Neumann, qué le pasó a Cubero, le están llenando la cabeza de comprarse una crema que le soluciona un problema de diabetes o una crema que le saca el problema de varices. No existe una crema que le vaya a solucionar ningún problema. Una crema no puede llegar al páncreas, a un grupo de células beta, que son las que forman la insulina, para que esa insulina se forme y baje los niveles de glucosa y no le terminan amputando el pie. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que así como en muchos países de Latinoamérica esos mensajes son terribles, y uno se pone a ver televisión y le agarra desesperación, nos pasa acá. En las horas picos uno tiene mensajes permanentes de tomar un sobrecito de un producto que te va a regenerar un cartílago. Si el cartílago está roto, ¿sí? No tengo manera de regenerarlo con nada.
Ahora, ¿alguna técnica quirúrgica que ayude a mejorarlo? Sí, pero que un sobrecito de un cartílago va a ayudar a mejorar, imposible. Que una crema me vaya a sacar una diabetes, es imposible. Entonces, es bueno educar, y ya te digo, somos muy pocos los espacios que tratamos de llegar verdaderamente con un mensaje claro a la gente. Sí, la realidad es que, bueno, este programa vos sabés muy bien que es un poco eso, ¿no? Justamente el nombre nos identifica por tener otra mirada, por abrir la puerta a conocer, a aprender y a transmitir de que existen otras posibilidades, otras formas, otras maneras en diferentes aspectos. Y uno de ellos es la parte de la prevención, no solo en el deporte, que es el foco nuestro, sino también en lo que es la vida cotidiana. Chicos, ¿alguna consulta más para Andrés antes de cerrar? Si no, vamos con el ping-pong de Sabri para Andresito y ya relajar y comenzar a cerrar la entrevista con Andrés Palas, un amigo de la casa, nuestro padrino desde hoy. La próxima vez que nos juntemos vamos a hablar, ya cuando empiece la actividad deportiva, quiero que hablemos claro sobre respecto de las lesiones deportivas. Yo no soy es más, de hecho me molesta mucho cuando se hablan de estadísticas, de porcentajes, de números, porque verdaderamente eso es erróneo. Vamos al caso de tu equipo de Corazón, la cantidad de lesiones que tuvo en los últimos 10, 15 años, vamos para atrás, y en 10, 15 años nunca ha podido repetir el plantel de un fin de semana para otro. No hubo un técnico que pudo repetir el mismo equipo de un fin de semana al otro fin de semana, ¿sí? Y eso le pasó a muchos clubes, ¿sí? Hay clubes que han tenido en una temporada 9, 10 rupturas de cruzados, y ahí es donde vos hablabas de prevención y donde los cuerpos técnicos me suele pasar y me dicen a veces, yo tengo amigos trabajando en muchos cuerpos técnicos y le digo, ¿por qué estás trabajando ahí? Que no te están pagando bien, que esto, el otro. Me dice, no, pero es mi currículum. Y quieren hacer currículum, ya son tipos de 60 años que quieren seguir haciendo currículum. Cuando tenés 60 años ya tu currículum no sirve para nada, ¿sí? No es para que suene feo, pero ya no tiene más valor decir que sos el médico de... mucha gente ha trabajado en algunos lugares por ser el médico de... y era el médico de, cuando el club lo único que piensa es que era el más barato. Entonces terminaste siendo el médico más barato porque ibas a trabajar por 2,50 pesos a un club que figura como de jerarquía, pero no hacías nada. Entonces, conozco muchos médicos de ese nivel que no hacen nada y por eso tenemos tantos índices de lesiones. Te decía, la próxima vez que nos veamos, me gustaría explicar cuáles son las verdaderas causas de las lesiones en alto rendimiento, cómo influye lo que hablábamos al principio del sistema nervioso autónomo, la microcirculación, cómo con un análisis de termografía, que lo venimos haciendo hace 6, 7 años en el fútbol brasilero, que recién acá pudimos convencer a los chicos de Racing que empezaron a incorporarlo, y tratar de evitar lesiones y trabajar con otro concepto y ver la parte biomecánica y microcirculatoria, que son las dos verdaderas causas que van a generar una lesión en alto rendimiento. Eso es un tema lindo que vamos a poder charlar ya cuando arranquemos y cuando se repitan y empecemos a ver las primeras lesiones, que Dios quiera no sean muchas, pero siempre se dan. No hay. Yo me acuerdo cuando empezó el Mundial de Rusia, en el primer partido en Rusia se lesiona un jugador que después no pudo jugar el resto del campeonato. Es decir, hasta en el alto rendimiento, hasta en Fórmula 1, uno va a encontrar las lesiones y que se dan y que se pueden prevenir. Y Andrés, ¿te cuesta quizás? Cierre, estamos sobre la hora. Prometo que, no sé si el próximo, pero el otro seguramente, y le dedicamos todo el programa a esto que es muy interesante, más porque vamos a estar sobre el comienzo de los partidos acá en Argentina. Y como dijo Mati... La segunda toma. Como dijo Mati, para descontracturar un poco, alguna de las preguntas ya las respondiste, que dijiste que de chiquito eras hincha de River, y te voy a hacer 2 o 3 más, así podemos ir cerrando. Un momento del día. La mañana, el desayuno. ¿Un ídolo o ídola? A los que son fanáticos del fútbol, el Charly Batista, que lo debe conocer mi amigo Matías. Sí, señor. Un gran lateral del fútbol uruguayo, que como a mí me gustaba jugar de número 4, siempre fue mi ídolo, el Charly Batista. Le han hecho varios goles a Boca.
Y la última para cerrar y también a continuación de la respuesta, si querés recordar las redes del centro, la frase de cabecera. Escuchen bien, ¿eh? Esperá que anoto, a ver. Escuchen bien, ¿sí? La medicina está en ti y tú no la usas. La enfermedad viene de vos mismo y no te das cuenta. Es una frase, ¿sí? La medicina está en ti y tú no la usas. La enfermedad viene de vos mismo y no te das cuenta. ¿Sí? Es una frase muy buena, que se las dejo picando para que la próxima vez podamos hablar de cómo muchos factores influyen en que nuestras enfermedades lleguen al cuerpo. Por eso es importante estar con las defensas altas, estar de buen humor y saber que cuando uno llora de risa, esa lágrima tiene un componente, y cuando uno llora de tristeza, esa misma lágrima tiene otro componente químico. La química es la que maneja nuestra vida. Excelente, Andrés. La verdad que nos dejás con las ganas de hablar mucho más. Seguramente vamos a hacer una nueva entrevista para explayarnos un poco sobre los temas que nos mencionabas. Nos queda agradecerte nuevamente por participar, por ser parte de Otra Mirada nuevamente en esta segunda temporada, en esta locura que inicia hoy y que seguramente Dios mediante tendrá varios episodios más. Si querés repasamos las vías de contacto y las redes de Kinective para que la gente se contacte con vos. Bárbaro. Sí, cualquier consulta, nosotros estamos trabajando mucho con el sistema de teleconsultas, así que mismo para la familia, gente amiga, que demás, que cuando tengan algún problema de salud siempre puedan tener otra mirada. Así que entrando a Kinetic Workout nos encuentran, método Kinetic, todo lo que es la red Kinetic Workout, o mismo ingresando a mis correos principales, a mi red privada que es Andrés Palas, nos pueden hacer consultas y con gusto se la vamos a estar resolviendo. Y como siempre decimos, nosotros hace años que por lo menos en lo personal trabajo gratis y me da placer poder trabajar gratis y ayudar a la gente que lo necesita. Así que lo que necesiten nos avisan. Muchísimas gracias, Andrés. Un fuerte abrazo. Igualmente, un beso grande, Sabri, Seba, Mati, los quiero mucho. Gracias. Abrazo. Muchas Chicos, gracias. estamos pasaditos. Agradecerles a todos, agradecerles a los oyentes, a la gente amiga que se prendió el programa. Próximamente estaremos con las redes sociales, bueno, toda la difusión masiva. Así que un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y ojalá la próxima sea de la misma manera, con éxitos. Un fuerte abrazo para todos, chicos. Abrazo grande, Mati. Buenas Chao, noches. Mati, abrazo grande, gracias por la invitación. Cerramos entonces, muchas gracias. Chao, chao. Chao, sí, gracias.